Entonces vamos a ir a la palabra de Dios y acompáñeme por favor en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 20 al 26. El título de este mensaje es De la debilidad al poder. Verso 20. Juan capítulo 12, versículo 20 al 26. ¿Lo tiene? Vamos a leer, dice: y ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Verso 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Cierra un momento sus ojos y oremos. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestro corazón, que tú traigas el mensaje, la revelación de tu palabra, lo que necesitamos en este tiempo, y que tu palabra penetre en nuestro corazón. Queremos no solamente escuchar con nuestros oídos naturales, sino queremos escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Queremos ser sanados, queremos ser preparados, ministrados para todo lo que tú tienes para nosotros como hijos tuyos y como congregación. Te damos gracias, Señor, por este momento, y pedimos, Señor, que tú traigas esa atmósfera de revelación y de conocimiento de tu voluntad. Declaro que los ojos del entendimiento son abiertos en esta hora y los oídos espirituales se destapan en el nombre de Jesús, y todo embotamiento que no permite comprender la palabra de Dios, el mensaje, la revelación, declaro que ese embotamiento se va en esta hora, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. El ministerio de Jesús es un ministerio quíntuple. Vemos en las Escrituras a Jesús como el apóstol de la iglesia, lo vemos también como profeta, lo vemos también a Jesús como evangelista, alcanzando las almas, las multitudes, lo vemos también como pastor y lo vemos como maestro. Ese es el ministerio quíntuple de Jesús. Es decir, todos los ministerios estaban en Jesús. Cuando Jesús ascendió a la presencia de Dios, a la diestra del Padre, Él entregó dones, y también los ministerios fueron delegados a la iglesia. Los 5 ministerios, todos estaban esos 5 ministerios en Jesús y fueron entregados a la iglesia. Y dice la palabra, el apóstol Pablo enseña que estos ministerios, los 5 ministerios, son para edificación del cuerpo de Cristo. Diga conmigo: edificación. Y Jesús los entregó, ya los entregó a la iglesia, y los dones que necesitamos están con nosotros. Pero aunque los dones que Jesús entregó y todo lo que Jesús estuvo haciendo en su ministerio, el ministerio de Jesús estando en la tierra, el ministerio de Jesús era servir a Dios obedeciendo las instrucciones de su Padre Celestial, y también sirviendo a toda la humanidad. Lo que Jesús vino a hacer en su ministerio, no solo vemos que Jesús sanó, Jesús liberó, Jesús predicó, Jesús enseñaba y traía la doctrina del cielo a la tierra. Pero el ministerio de Jesús no quedó solamente ahí, sino el ministerio de Jesús fue servir con su vida a la humanidad entera.
Lo vemos en Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces Jesús dio su vida para que nosotros recibiéramos salvación y vida eterna. Por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros tenemos perdón de pecados y tenemos vida eterna. Nosotros recibimos una nueva vida porque Jesús, siendo justo y no habiendo en él pecado, él entregó. Diga conmigo, entregó. Es importante entender o aprender esto. A Jesús nadie le quitó la vida. Él lo dijo: nadie me quita la vida, yo la doy por quien yo quiero. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para tomarla. Entonces a Jesús no le quitaron la vida. Él fue a la cruz. Él tomó la cruz, dice la palabra, y por el gozo puesto delante de él, es decir, tomó la cruz con gozo, por el gozo puesto delante de él, no en la cruz, sino en lo que estaba detrás de la cruz, delante de él, que era todos nosotros, la salvación de todos nosotros y todas aquellas personas que recibieran a Jesús como Señor y Salvador, para que pudieran tener una relación con el Padre Celestial. Amén. Entonces, nada del trabajo que Jesús hizo en su ministerio hubiera llevado un fruto si Jesús no hubiera muerto. Escucha esto. Vemos toda la preparación de Jesús. El ministerio de Jesús comenzó a la edad de 30 años. En esos 30 años él se preparó para el ministerio que tenía. Después pasaron 3 años de ministerio. En esos 3 años vemos todas las predicaciones que él dio a las multitudes, toda la enseñanza, la doctrina que nosotros recibimos del cielo, las enseñanzas. Pero también vemos todas las sanidades, las liberaciones, toda la persecución que él recibió. Todo esto no hubiera servido de nada y hubiera quedado sin fruto si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Aunque había sanado a multitudes, él había predicado a mucha gente, pero nada de esto hubiera llevado fruto si él no hubiera muerto. Él dice: es necesario, dice, ha llegado la hora. Diga conmigo: ha llegado la hora. Entonces él sanaba, él liberaba, él predicaba, él hacía milagros, cosas sobrenaturales, pero no había llegado la hora todavía en que fuera glorificado. Él tendría que ser glorificado, pero para ser glorificado, él enseña y también anuncia su muerte. Él dice: para que es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera. Diga conmigo: y muera. Porque si el grano de trigo, que es un grano pequeñito, que dice no muere, queda solo. Es decir, sigue siendo grano y queda solo, no hay fruto en él. Pero si cae a tierra y muere, entonces lleva mucho fruto. Jesús hablando acerca de su muerte, pero también de su resurrección. Y era necesario que él muriera para que llevara mucho fruto. Aunque él había predicado, había hecho milagros, había sanado, si él no hubiera muerto, entonces nada de lo que hubiera hecho llevaba fruto. ¿Sí? Hay milagros, hay sanidades y todo eso hay. Pero eso no es fruto, esos son milagros. Ese es el poder de Dios tocando, sanando. Pero al fruto que Jesús se refiere es a lo que quedaría después de que Él ascendiera. Jesús dijo: si yo muriere y resucitare, a todos atraería a mí. El apóstol Pablo enseña que Jesús es la primicia, es decir, Él murió y en la muerte de Cristo nosotros morimos juntamente con Él. Pero enseña el apóstol Pablo: pero si creemos que Jesús resucitó, entonces nosotros también resucitamos juntamente con Él para vida nueva. Diga conmigo: para vida nueva. Entonces todos tenemos salvación y todos tenemos una vida nueva. Otra vez, tenemos salvación y tenemos una vida nueva
porque Jesús murió y Él resucitó. No solamente murió, sino Él resucitó. Entonces, nada de lo que Él hizo hubiera llevado fruto si no hubiera muerto. Por eso dijo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, Jesús no fue glorificado por el Padre cuando hizo todo esto. No fue glorificado cuando hizo milagros, cuando hizo sanidades. Fue glorificado cuando Él resucitó. No fue glorificado en la cruz, sino fue glorificado en el momento que Él resucitó. Por eso dijo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, que nuestra vida no lleva un fruto si primero no hay muerte. Llega el momento en la vida de toda persona, a todos nos llega en un momento o en otro, a unos más temprano, a otros más tarde tal vez, pero que una persona se empieza a preguntar y a cuestionar ¿qué es lo que he hecho en la vida? O estoy haciendo esto, estoy trabajando, tengo mi trabajo, mi negocio, pero ¿qué fruto hay de lo que estoy haciendo? Porque el fruto no es el trabajo, el fruto no es la casa. Hay personas que se equivocan y dicen, es que bueno, ya tengo mi casa, tengo el carro, ya compré 2 carros, pero ese no es el fruto que glorifica al Padre. ¿Sí? Jesús enseñó y la palabra dice que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. En eso no consiste, no está la vida del hombre. Tú puedes tener muchas cosas y eso no quiere decir que estás llevando fruto, sino que estás obteniendo cosas en esta vida y en este mundo. Pero para que nuestra vida realmente lleve fruto, el fruto que Jesús está esperando, primero tiene que haber muerte. Y por eso dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Y una persona puede trabajar, puede hacer muchas cosas, pero al final de su vida pasan los años y ¿qué es lo que le queda? Hay personas que tienen 10, 15, tal vez 20, 30 años de matrimonio y después de 30 años de matrimonio se divorcian. ¿Y qué quedó del matrimonio? No quedó nada. ¿Dónde están los hijos? Los hijos a veces se pierden en el mundo, se pierden en la droga, se pierden en las pandillas o se pierden y se extravían en el camino, y aunque son cristianos y pasan una vida en la iglesia, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde están sus hijos y los hijos de sus hijos? En las vacaciones que hablaba Alan hace un rato, conocí a una persona y comencé a platicar con ella y me dijo que él había servido a la iglesia del Señor por 20 años o 25 años. Y básicamente estaba en un grupo de alabanza y viajaron por todo Sudamérica, Centroamérica, México y ayudaban en las misiones y tocaban y ministraban. Y una vida de servir a Dios. Ahora tenía una boutique para bebés y vendía ropa. Y cuando me dijo, no, y es que toda mi vida he servido a Dios, voy a la iglesia y mi hermano es pastor y mi hermana maestra y ahí empezó a decir y todo, wow. Yo le dije, wow, ¿y tus hijos? Yo emocionado, yo dije esto. Dijo, no, mis hijos ya están casados, tienen sus hijos, pero ni mis hijos, ni los hijos de mis hermanos, ellos no, ya sabes cómo está el mundo, cómo están las cosas y lo difícil que es para los muchachos, pero los hijos y los nietos no iban a la iglesia y no creían y no seguían la fe de sus padres. Entonces, después de toda una vida de servicio, de ministerio y de hacer, ¿qué es lo que queda detrás de todo eso? Porque Jesús dijo, dice, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes para que vayan y lleven mucho fruto. A veces nosotros trabajamos, servimos a Dios, pero no solamente a Dios no le impresiona lo que nosotros hacemos, sino lo que Dios quiere ver es el fruto en las cosas que nosotros estamos haciendo.
Tú puedes decir, no, es que yo predico, yo evangelizo y yo hago y bla, 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 y tú haces de todo. Pero un día el Señor no te va a preguntar qué es lo que hiciste, sino te va a preguntar cuál es el fruto que llevaste en todo eso que hiciste. Y hay personas que hacen aquí, hacen allá y trabajan en todo, pero en nada llevan fruto. Cuando una persona no lleva fruto en su vida, se frustra. Hay hombres, mujeres y servidores en la iglesia, servidores que Dios ha usado con poder y con gloria, que en un momento están completamente desanimados, frustrados, porque han servido mucho y dicen, bueno, ¿y qué fruto hay de todo lo que he servido? He hecho, evangelizado, he enseñado la palabra, ¿y dónde está el fruto? La iglesia, la congregación, entra en una frustración y en un desánimo cuando la iglesia trabaja, cuando la iglesia hace y no hay fruto, no queda fruto en las cosas que nosotros estamos haciendo. ¿Nunca te has sentido frustrado? ¿Nunca te has sentido desanimado de decir, bueno, ¿dónde está todo lo que he hecho, todo lo que he trabajado? Hay personas que dicen, bueno, tengo tantos años en este país y he trabajado, me he esforzado, he trabajado en el sol, y alguien me decía, mire pastor, es las arrugas, y no soy viejo, es el sol que trabajo, míreme las manos, decía, yo venía por un año, por dos, juntar mi dinero y yo me voy. Y resulta que tengo 15, 20 años, ya nuestros hijos nacen aquí y nunca nos fuimos. Y cuando nos fuimos, pero no tengo nada. ¿Qué tengo? No tengo nada. No tengo nada aquí, no tengo nada allá. Y si me voy, ¿a qué me voy? Y hay personas que han estado en este país, han trabajado, han hecho y han estado años y se van nuevamente a su país, y cuando están en su país se quieren regresar nuevamente. ¿Por qué? Porque dicen, no tengo nada. ¿Y a qué vine? El punto es que no tiene nada ni en su país, en el cual siempre está soñando, y tampoco tiene nada en este país. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, no lleva fruto. Pero cuando muere, entonces lleva mucho fruto. Juan 17, verso 1 al 5 dice. Juan capítulo 17, gracias. Juan 17, verso 1 al 5 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que le dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Verso 4, yo te he glorificado en la tierra. ¿Yo qué? Te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús, antes de ascender, es decir, después de los 3 años de ministerio, Jesús rinde cuentas al Padre Celestial de lo que le había dado y de lo que le había entregado. Le dio un ministerio y le dijo lo que tenía que hacer. Y Jesús le dijo, he acabado tu obra y a los que tú me diste guardé. Es decir, Él está rindiendo cuentas antes con el Padre antes de partir. Pero escucha esto, después de todo lo que hizo, le dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, en todo lo que hizo, hay gente que, por ejemplo, quiero predicar, yo quiero sanar, porque no, eso es algo glorioso. Pero Jesús dice, yo te he glorificado a ti en las cosas que he hecho, que tú me mandaste a hacer, yo te he glorificado a ti. Pero Jesús sabía que Él no había sido glorificado por el Padre. Es decir, el ser glorificado no es por lo que yo hago.
Yo no me glorifico por las cosas que yo hago. Hay personas que dicen, es que quiero hacer esto, quiero tener. Alguien me dijo una vez, no, es que yo antes tenía dinero, yo sacaba y me decía, mi cartera estaba así, no la podía doblar porque siempre estaba cargada de dinero. Y dijo, y antes yo era alguien porque tenía mucho. Yo llegaba, yo cerraba la cantina y yo le pagaba a todo mundo, y cerraba, nadie más, y a todos les pagaba. Y entonces creía que por lo que tenía y por lo que hacía, entonces tenía una gloria a su vida. Cuando las personas piensan de esta manera, buscan las cosas del mundo porque creen que en el mundo tendrán una gloria. Cuando Jesús fue llevado al desierto para la tentación, para ser tentado, fue llevado, escucha, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llevó para ser tentado. Y en una de las tentaciones los lleva a un monte alto y dice la palabra que le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, si me sirvieres, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué le estaba ofreciendo? La gloria de todos los reinos de la tierra, la gloria de este mundo. Y Jesús le dijo, no, le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Es decir, Jesús no estaba buscando la gloria de los reinos de la tierra. ¿Se da cuenta? No estaba buscando las riquezas que el mundo tenía. No estaba buscando ganar el mundo de esa manera, sino lo que él estaba buscando y hacía era la voluntad de su Padre Celestial. Por eso él dijo, Padre, yo te he glorificado y te he glorificado en las cosas que he hecho. Ahora ha llegado el tiempo en que tú me glorifiques a mí. Y le pide, Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Qué le pidió? Glorifica. Y entonces aquí cualquiera diría, ahora sí se puso bueno, ¿no? Aquí viene lo bueno. Y ahora sí, a recibir todo el fruto. Porque cuando hablamos de glorificar, decimos, ahora sí, todo lo que voy a recibir, todo el beneficio. Pero cuando Jesús se refería, ha llegado la hora para que tú glorifiques a tu Hijo, Él no se estaba refiriendo a lo que iba a recibir, sino se estaba refiriendo al momento que tenía que pasar, que era la muerte, entregar su vida a morir. Y no solamente era morir, usted conoce todo el sufrimiento, todo lo que Jesús tuvo que pasar rumbo a la cruz y morir en la cruz y el sufrimiento que llevó para ser glorificado. Es decir, que para poder morir no fue una muerte instantánea, como alguien que choque, no, fue mucho sufrimiento. Pasó por vergüenza, fue desnudado en la cruz y él pasó por todo eso porque tenía que llegar al momento, al punto de la muerte. Y entonces después de la muerte dijo, glorifícame, Padre, dijo, glorifica a tu Hijo. ¿Para qué el Hijo quería ser glorificado? Porque dijo, yo te he glorificado en la tierra. Ahora, Señor, glorifícame para que yo te glorifique a ti. Jesús quería que el Padre lo glorificara, pero no por un orgullo personal, no para ser visto ni ser aplaudido, sino lo que Jesús quería y buscaba, es decir, yo te he glorificado en esta tierra. En la vida yo te glorifiqué y te he glorificado porque acabé la obra que tú me diste a hacer. Y quiero que me glorifiques, Padre, con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Pero quiero que me glorifiques para glorificarte a ti. Lo que Jesús buscaba no era algo personal. Lo que Jesús buscaba, que era darle gloria al Padre Celestial. Entonces Jesús cuando rinde cuentas, le dice, Señor, ha llegado la hora que te glorifique. Y la hora nos llega a todos en un momento. Nos llega el momento donde nosotros tenemos que llegar al punto de la muerte. No se refiere a una muerte física, no estamos hablando de que tiene que quitarse la vida. Vamos a dar una patada a ese espíritu de suicidio en el nombre de Jesús. No se refiere a que se quite la vida. Al contrario, Jesús quiere darte una nueva vida.
Pero para que tengas una nueva vida, primero tienes que, diga conmigo, una nueva vida. Esto es algo importante y que he enseñado en los últimos meses. Jesús no te arregla la vida que tienes. Hay muchos que quieren que Jesús les arregle la vida que tienen, que me arregle el matrimonio que tengo, que me arregle la situación. Y Jesús no dijo que te iba a arreglar la vida que tenías. Tampoco te dijo que te iba a arreglar los problemas que tenías, consecuencia del pecado, consecuencia de la vida desenfrenada. Él no te dijo que te iba a arreglar esa vida. Lo que Jesús dijo: yo te voy a dar una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces Jesús nos da una nueva vida. El problema es que para una nueva vida primero tiene que haber existido muerte. Si no hay muerte, no hay fruto, no hay bendición en nuestra vida. El verso 24, cuando habla del grano de trigo, Jesús les dice que un grano de trigo realmente no vale nada si no se convierte en otra cosa. Le dice un grano de trigo. Imagínense, ¿cuánto puede valer un granito de trigo? Dijo uno: ni para la tortilla de harina me sirve un granito. ¿Cuál es el valor que puede tener un grano de trigo? Nada, no hay ningún valor. Entonces, si nosotros Jesús dijo, si no estás dispuesto, Jesús dispuso su vida para sufrir y entregar su vida para cumplir con el propósito que el Padre Celestial puso en él, para obedecer lo que el Padre le dijo. En otras palabras, que el valor de una persona no es en la vida que puede lograr, en las cosas que haces, sino en el fruto que llevas después de que has rendido tu vida a Cristo. Si una persona piensa, es que tengo más valor, o no tengo valor porque no tengo esto, o tengo más valor porque tengo aquello, quisiera tener, quisiera poseer porque eso me da valor. No, eso no te da valor. Las cosas materiales que puedes tener en esta vida no te da el valor, no te da, no dice quién eres. Pero cuando tú mueres, dice la palabra que realmente ahí hay un valor muy grande, porque después de la muerte viene una multiplicación del fruto. Muchos, la fe es algo que se transmite. Por favor, papás, aprendan esto. La fe es algo que nosotros transmitimos a nuestros hijos y transmitimos a nuestros nietos y a nuestras generaciones. La fe es y debe de ser una fe generacional. Pero y nosotros podemos enseñar, podemos darles mucha enseñanza a los hijos, pero si no hay muerte primero en nosotros, no morimos, no va a haber un fruto en la vida de nuestros hijos. Porque nuestros hijos es el resultado de nosotros haber rendido nuestra vida a Jesús. Mire, a lo largo de los años que estoy en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y que he servido a Dios, he visto generaciones de jóvenes crecer en la iglesia, que estar en las bancas, así como los bebés que están ahí en las bancas llorando y así, y son más grandes, y luego corriendo entre las bancas. Y también he visto una generación, 2 generaciones de jóvenes sirviendo, porque mamá le dice, pórtate bien, les hace la señal y si son mamás hispanas, imagínense, le hace la finta que va a agarrar la chancla, se pone y le dice, tienes que servir a Dios. Y los ponen a servir a Dios y están sirviendo en la alabanza y hacen aquí y hacen allá, y ahí están los jóvenes. Pónganme atención en esto. Pero cuando los jóvenes crecen, se van al mundo. Cuando los jóvenes crecen, no siguen a Jesús y no rinden su vida. ¿Por qué? Porque servían por una imposición de los padres. Venían a la iglesia por una imposición de los padres, pero no por una convicción propia, ¿sí? Ahora, nosotros podemos hablar mucho y enseñar mucho a nuestros hijos, pero si nosotros
no morimos, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Por eso hay padres que vienen solos a la iglesia después de tantos años. ¿Por qué? Porque es necesario morir. Pero cuando nosotros morimos, entonces no quedamos solos. Hay gran fruto en nuestra vida y, en otras palabras, hay una reproducción por nosotros haber renunciado a nuestra propia vida, haber renunciado a seguir. Jesús le dijo: el que ama su vida la perderá. Fíjese, el que ama ¿qué? Su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Entonces, si no perdemos nuestra vida, si tú no rindes tu vida para poder seguir y servir a Jesús, nunca vas a tener una vida nueva. La vida nueva que Jesús tiene para ti, no la vas a conocer y la vas a perder, porque esa vida la conoces y la recibes después de que tú has negado tu vida. Es decir, no es lo que yo quiero, no es lo que a mí me acomoda, no es lo que yo pienso, es que me está diciendo Jesús. Entonces, el morir es sinónimo de obediencia. Lo he enseñado muchas veces. La palabra de Dios dice que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la muerte habla de obediencia. Por eso Jesús hizo muchas cosas, pero si no hubiera obedecido al Padre para morir en la cruz, no hubiera llevado fruto. Entonces, el fruto no viene por lo que yo quiero hacer. El fruto no viene por tus habilidades, ni hay fruto en tu vida por tu profesión o cuál es tu trabajo, o si tienes un negocio, una empresa o un trabajo bien pagado. No viene por eso, sino viene por rendir tu voluntad, por rendir tus sueños, por rendir las cosas que tú quieres para buscar la voluntad del Padre y vivir para servir al Padre Celestial. Entonces, cuando un grano cae a tierra, el grano en la tierra con la humedad se comienza a hinchar y empieza a hincharse, y tiene todos los granos y el trigo tienen una pequeña capa. ¿Y ha visto cuando germina? En la escuela a mí me pusieron, y a mis hijos, creo que a todos, los pusieron a germinar frijoles, semillas, y entonces lo pone ahí y mira cómo germina. Para que germine lo pone ahí y el grano se empieza a hinchar, y antes de que vea la ramita salir, se rompe, se quiebra una capita, y cuando se quiebra esa capa, entonces el grano se parte en dos y de en medio del grano comienza a salir una nueva vida. Es ahí donde viene el fruto. Entonces, cuando nosotros morimos, hay un dolor. Hay un momento donde nosotros somos quebrantados delante del Señor, porque rendir la voluntad duele y cuesta. Jesús, cuando iba al Getsemaní, dijo: si es necesario, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús estaba tan triste y estaba luchando tanto, y la razón era porque iba a obedecer al Padre Celestial, pero no era obedecerlo, si él sabía que al tomar el pecado de nosotros iba a sufrir la separación del Padre Celestial. Entonces, obedecer al Padre es algo que cuesta, pero si nosotros no nos rendimos y no rendimos nuestra vida, nunca vamos a llevar fruto. Entonces nosotros debemos de cuestionarnos. Tú tienes que cuestionarte a ti mismo: ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que te motiva a hacer las cosas? No solamente a servir a Dios. Por ejemplo, la palabra dice: hay quien predica por envidia y otros por contienda. Entonces, ¿predicar es bueno? Sí, predicar es bueno, pero el apóstol enseña que hay quienes predican por envidia y otros por estar peleando o por estar discutiendo por la palabra. Entonces, por ver quién tiene la razón, ver quién sabe más. ¿Por qué? Porque el que sabe más, entonces va a quedar en una posición
más privilegiada, ¿no? Y lo van a aplaudir y lo van a ver. Y muchas veces los que sirven dentro de la iglesia están buscando la gloria de los hombres, están buscando ser reconocidos, ¿ah? Están buscando una posición dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Están buscando los aplausos o el reconocimiento. Pero tú tienes que preguntarte cuál es lo que me motiva a hacer lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la motivación? Porque nosotros podemos estar trabajando en la obra del Señor con la motivación incorrecta. Tienes que preguntarte si lo que estoy haciendo es buscar mi bienestar y lo que a mí me gusta. Hay personas que dicen, bueno, ¿y si voy, qué me van a dar? Porque ya he venido durante un mes, durante 2 meses y Dios no me ha dado lo que yo quiero que me dé. Otros se atreven a decir, pastor, a ver, y si Dios y lo que predica de la palabra es cierto, ¿dónde está Dios? Porque Dios no me ha contestado, porque Dios no me ha dado, porque Dios no. Entonces está viniendo a la iglesia no porque ha rendido su vida al Señor, sino porque quiere que Dios le sirva y haga lo que Dios quiere, lo que Él quiere, cuando Él quiere y de la manera que Él quiere. Si no, me enojo, si no, me voy de la iglesia. Si Dios no me contesta, yo dejo de venir, me vuelvo al catolicismo o al budismo, o me regreso a la hechicería, o me regreso a los bailes, porque Dios no me contesta. ¿Qué no te contesta? No me ha dado el trabajo que yo quiero. Es que yo quiero tener la troca, quiero tener dinero y Dios no me lo ha dado. Entonces, ¿qué es lo que te motiva a venir a la iglesia? ¿Qué es lo que te motiva a vivir una vida en Cristo Jesús? Los beneficios que puedes recibir o lo que vas a rendir al Señor. Si tú estás buscando solamente lo que se alinea a tus propios intereses, es porque no has muerto. ¿Esto me conviene? ¿Me conviene para mis intereses? Hay personas que no sirven a Dios, que dejan de venir a la iglesia porque no se alinea a mis intereses, no se alinea a mis horarios. Si se alinea a mis horarios, si se alinea a mis intereses, si se alinea a lo que yo ando buscando, entonces yo voy a ir a la iglesia. Mire, si yo predico de milagros, de sanidades, de prosperidad, y que Dios te va a prosperar y que Dios te va a bendecir, la iglesia está llena y la iglesia aplaude. Y la iglesia se para emocionada cuando, Dios va a prosperar, Dios va a prosperar. Pero cuando el pastor enseña de carácter, cuando viene la palabra de Dios y enseña de carácter, enseña de disciplina, enseña de corrección, entonces a la iglesia no le gusta. La palabra de Dios dice que vendrán tiempos peligrosos donde la gente no querrá escuchar la sana, no querrá sufrir. Diga conmigo, sufrir. No querrá sufrir la sana doctrina. Se van a amontonar un montón de maestros que le digan las cosas que ellos quieren escuchar. Tiempos peligrosos. Entonces en la iglesia hay gente que no quiere sufrir la sana doctrina. La sana doctrina causa un sufrimiento. Cuando viene la sana doctrina, hay gente que se enoja. A mí me enoja lo que está el pastor, no me gusta lo que está diciendo. Qué bueno que no te guste. Es que a mí me ofendió. Qué bueno que te ofendió. A mí yo quisiera que me enseñara estos temas, que me predicara. No, es que tú no estás aquí para ver qué quieres recibir, sino para lo que Dios quiere darte. Pastor, ¿cómo que está bien que me ofenda? Sí. ¿Sabe que, por ejemplo, una persona con una herida, una persona me pidió que fuera a orar por su papá, que estaban a punto de cortarle el pie porque tenía diabetes y estaba muy mal su pie? Y llegó y el doctor le dijo, vamos a ver si su pie tiene esperanza todavía. ¿Cómo que si tiene esperanza? Sí. Entonces agarró y le metió algo
ahí estábamos, y le empezó a rascar en la herida que tenía y llegó hasta adentro. Y llegó y no sé si le raspó el hueso, qué le raspó, pero entonces le hizo así. Y dijo el doctor, ya la hicimos, todavía le duele. Y entonces, porque todavía le duele y todavía lo siente, quiere decir que ese pie se puede salvar. La sana doctrina lo que viene a hacer es que confronta tu vida y confronta la manera en que estás viviendo, y eso nos incomoda. Eso nos hace sentir mal. Dice la palabra que la disciplina no es causa de gozo al principio, pero dice, pero da un fruto apacible de justicia a los que en ella, en la disciplina, han sido ejercitados. Entonces, cuando se ejercita la disciplina, a nadie le gusta. Todos se ponen mal, se entristecen. ¿Por qué? Porque es la sana doctrina. ¿Sí? Cuando Jesús estaba predicando, venía mucha gente que lo seguía. Y también venían los fariseos y venían los escribas. Y Jesús empezó a hablar y enseñar, y los fariseos entendieron que lo que estaba hablando lo decía por ellos y no les gustó. Y se pusieron bravos y empezaron a conspirar. Entonces Pedro, su discípulo, se acerca con Jesús y le dice, maestro, dijo, la palabra es dura. Diga conmigo, la palabra es dura. Dijo, y los discípulos se están volviendo atrás. O sea, los discípulos que ya seguían a Jesús se estaban yendo. ¿Por qué se iban? Porque la palabra era dura. Diga conmigo, era dura. Entonces, palabras, Pedro, ya saben, ya conocen a Pedro, ¿no? Diciéndole, maestro, bájale 2 rayitas a la predicación, por favor, más suavecito, porque se nos ofende la audiencia y se nos va y se nos acaba el negocio, ¿no? Y dijo, bájale, cámbiale un poquito, sí predica, pero más suavecito, porque la gente se está yendo, es dura la palabra. Jesús se voltea y le dice a Pedro, ¿y tú qué, Pedro? ¿También te quieres ir? O sea, no dijo, ay sí, Pedro, vamos a bajarle, cambiemos el tema, por favor, porque a la gente no le gusta. No, se volteó y le dijo a Pedro, Pedro, ¿y tú qué? ¿También te quieres ir? Algo había en el corazón de Pedro. Y le dijo, ¿tú también te quieres ir? Entonces, por el Espíritu Santo, Pedro reacciona y le dice, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Diga conmigo, palabras de vida eterna. Pero las palabras de vida eterna no venían acompañadas de lisonja, no venían acompañadas de hacer sentir bien a la gente, no venía acompañada de hablar lo que ellos querían escuchar. A ver, ¿cuál es el tema que quieres escuchar? Yo te hablo lo que tú quieres, que Dios te va a prosperar, yo te digo que te va a prosperar. ¿Quieres que te profetice que ese hombre que es casado va a ser para ti? Yo te profetizo que ese hombre va en el no. Y lo hace. Y eso es lisonja. Esos son tiempos peligrosos. Pero la sana doctrina le dijo, la palabra es dura, pero solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y hay gente que no ha muerto y no, es decir, no ha rendido su vida y se ofende por la palabra. Pero la palabra de vida eterna no es una palabra que viene acompañada con lisonjas, sino la palabra la recibimos y es una palabra fuerte, ¿sí? Como por ejemplo, me doy un ejemplo, la palabra dice que no robes, trabajen, y el que no trabaja, que no, dígalo fuerte, el que no trabaja, que no. Entonces todos los flojonazos en la iglesia se ofenden cuando el pastor dice el que no trabaja, que no coma. Ya el pastor va a empezar con sus cosas, es que aquí no hay amor y no me entienden, pobrecita de mí, pobrecito de mí. No, la palabra de Dios dice eso. Y si nosotros no queremos rendirnos a la voluntad de Dios, siempre vamos a estar luchando con la palabra. Entonces tú puedes venir toda la vida a la iglesia y estar cada semana en las bancas, pero si tú no has decidido negar tu vida, ¿qué es negar tu vida? Es saber que la vida de Jesús, que seguir a Jesús y servir a Jesús es más importante que los planes que tú tienes.
Eso es negar tu vida. Otra vez, negar tu vida es saber que seguir a Jesús y servir a Jesús es más importante que los planes que tú puedes haber hecho, que los sueños que tú tienes. Y si tú no has rendido tus sueños, es decir, si tú todavía pones peros porque no se alinea a tu agenda, porque no se alinea a tus horarios, porque no te dejan hacer lo que tú quieres cuando tú quieres, y entonces, y no se alinea, y no, es que no lo voy a hacer, es porque no has muerto. Cuando morimos, entonces llevamos fruto. Entonces hay hombres y mujeres que vienen años a la iglesia y que no ves ningún fruto en su vida. Otra vez lo voy a decir. Jesús no quiere una iglesia religiosa. Jesús quiere que tú vivas la nueva vida que Él preparó para ti y esa vida no la vives aquí en la iglesia. La vives cuando tú estás en tu casa con tu esposa, con tus hijos, una vida nueva. La vida que Dios preparó para ti es la que tú vives cuando tú sales de este lugar. Pero no vas a vivir esa vida mientras que tú, y no la vas a recibir mientras que tú no decidas renunciar y entregar tus propios sueños y tus propias decisiones. Entonces trabajas mucho, haces mucho, preparas mucho, pero no tienes fruto de todas las cosas que haces. Pero si tú mueres y rindes tu vida, entonces vas a llevar mucho fruto. Amén, dale un aplauso al Señor. Verso 26 dice: si alguno me sirve, sígame. Entonces Jesús habla de muerte, diga conmigo muerte. Y en el verso 26 dice: si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Sabe qué es morir? Es seguir a Jesús. Y hay personas que quieren que Jesús los siga donde ellos están. Vengan aquí a la casa, oren por mí, ministrenme, predíquenme, y yo quiero que Jesús esté para cuando yo lo necesito. Pero seguir a Jesús es estar donde Él está. Es donde Él te dice que tienes que estar para servir. Entonces el que sigue a Jesús no es el que busca el milagro. Pon atención en esto. Seguidores de Jesús no son los que buscan los milagros. No son los que buscan las sanidades o el toque de Dios. Seguidor de Jesús, Jesús lo está diciendo, el que es seguidor de Jesús es el que sirve a Jesús. Y si tú no sirves a Jesús es porque no has muerto. Es porque aún quieres dirigir tu vida como tú quieres y hacer las cosas cuando tú las quieres. No, es que cuando deja que todo se me acomode, que ya me sienta diferente, que piense de una manera, entonces voy a servir. No has muerto. Ay, pastor, no me diga eso. Si no te digo, entonces sí te vas a morir. Pero dice la palabra: el que ama su vida la perderá. Y hay muchos que están perdiendo la vida que Dios les ha dado en este mundo, en el que viene la vida eterna, pero están perdiendo muchas bendiciones simplemente porque no te has rendido a Jesús. Sigues haciendo planes con tu vida, sigues haciendo planes con lo que Dios te da, con las bendiciones. Quiero hacer, quiero trabajar, bueno, ya has parado y le has preguntado a Jesús: ¿cuál es el plan tuyo para mi vida? Porque yo quiero estar donde yo quiero estar, pero donde tú quieres estar es donde Jesús quiere que tú estés. Pastor, yo me voy y me quiero ir a otro lado, a otra ciudad. Y tú has parado y has preguntado a Dios si esa es la ciudad, el lugar, el país donde Dios quiere que tú estés. Pero pastor, es que la vida es más fácil. Es que tú estás buscando la facilidad y la comodidad, pero no estás buscando la voluntad de Dios. Porque si tú buscas a Jesús, entonces tú vas a servir a Jesús en el lugar donde Él te dice que tienes que estar. Entonces el problema en la iglesia, la falta de madurez,
la falta, porque la palabra servidor, la palabra servidor en el griego es diácono, diaconizo, donde viene la palabra diáconos. Entonces, un servidor, los diáconos son servidores en la iglesia. Están en el gobierno de Dios en la iglesia. Están los ancianos, que son pastores o obispos de la iglesia, que son los que pastorean la iglesia, y están los diáconos. ¿Cuáles son los diáconos? Los diáconos son los que sirven en las labores de la iglesia, cuidan la iglesia y hacen el trabajo en la iglesia que tiene que hacerse. Entonces, pero la falta de servicio en la iglesia, la falta de servidores, de diáconos en la iglesia, es porque la iglesia no ha muerto, porque sigues buscando lo que tú quieres hacer. Y una persona que busca lo que quiere hacer, no lo que Jesús quiere, nunca va a ser un buen servidor. Hay muchos que se sirven de Jesús, pero no sirven a Jesús. Hay otros que sirven en la obra del Señor, pero que no sirven al Señor de la obra. ¿Lo agarró? Hay personas que están trabajando en la obra del Señor, pero están sirviendo a sus propios vientres, dice la Escritura, para llenarse el vientre, buscando un beneficio propio. Entonces están trabajando en la obra del Señor, pero no están sirviendo al Señor de la obra. ¿Por qué? Porque no han muerto, porque hacen lo que quieren hacer. Dios me movió y Dios me está moviendo a hacer esto y Dios quiere que haga esto. ¿Cómo es que puedes escuchar a un Dios que no ves, sino a las autoridades espirituales que Dios te ha puesto? No las escuchas y no recibes nada de ellas. ¿Estás buscando los intereses de Dios o estás buscando tus propios intereses? Porque los intereses de Dios están alineados en el cuerpo de Cristo en la iglesia. Y cuando nosotros nos alineamos a los intereses de Dios, tenemos que renunciar. Porque aprende esto, por favor, apréndelo, recíbelo, grábalo en tu corazón. El propósito de Dios y los planes de Dios y la agenda de Dios siempre va a chocar con tu agenda. Siempre vas a entrar en un conflicto en tu vida cuando tú tratas de seguir la agenda del Señor, cuando tratas de servir a Dios, siempre va a chocar en tu vida. Me cambiaron el día de trabajo, en el trabajo me cambiaron el día, no puedo venir a la iglesia. Estoy luchando en esto porque siempre que tú tratas de alinearte y me rindo y voy a alinearme a la voluntad del Señor, siempre la vida, siempre las cosas van a chocar con el deseo de Dios para tu vida, pero tú tienes que tomar una decisión. Ay, pastor, yo sí quiero venir a la iglesia, pero pues mira, ya sabe, el diablo se metió y me quitaron el día. Pues ¿sabes por qué se metió? Porque tú un día tienes que tomar una decisión. Tú tienes que tomar la decisión de seguir a Cristo, cueste lo que cueste, pierdas lo que pierdas. Porque seguir a Cristo, no puedes ganar nada en el reino si primero no estás dispuesto a perder tu vida misma. Y si tienes miedo a lo que puedes perder, es que si vengo, mi familia me va a desheredar. Pues un día te va a desheredar. Mi familia me desheredó. Mi papá me quitó la herencia, poca, mucha. Me dijo, ya perdiste todo, aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque un día tuve que tomar la decisión. ¿Sabe por qué no me dio herencia? ¿Sabe por qué? Porque no estuve el día que enterraron a mi mamá. Por eso me desheredó. Pero yo tuve que tomar una decisión y tomar la decisión de estar en el lugar que Dios me puso y cuidar la iglesia del Señor y cuidar mi familia, o estar en el lugar que yo quería estar. Mi corazón estaba ahí, lloré y me lamenté y sufrí porque no estuve en el lugar que yo quería estar. Era mi mamá y no pude estar con ella en los últimos días de ella, no pude cuidarla, no pude enterrarla, no pude. Y eso me dolió mucho, sufrí mucho, pero tuve que tomar una decisión, la decisión de renunciar y aceptar ese dolor y aceptar ese sufrimiento que causaba en mi alma por no estar donde yo quería estar, pero estar en el lugar que Dios quería que estuviera.
Y eso es duro, pero es una decisión que tarde o temprano todos tenemos que tomar en la vida. Cuando me dijo mi pastor, el pastor Alejandro, y me dijo: Carlos, vas a empezar a servir y vas a ir a predicar a la iglesia en Concord y vas a predicar aquí, vas a predicar allá. Yo estaba emocionado. Y miré los días y dije: todo, gracias a Dios, todo se me acomoda, es de Dios, ya está todo. Yo estaba bien contento, hice mi predicación, mi bosquejo, y ya estaba estudia mi bosquejo. Y entonces el patrón me dijo: no vas a ir, a partir de hoy trabajo, era 12, 14, 16 horas diarias en el trabajo, 7 días a la semana. Porque era el tiempo donde se recoge la cosecha y trabajaba en una vinícola, y es cuando se trabaja muchas horas. Y me dijo: no hay permisos, no hay descansos, 16 horas de trabajo, 2 turnos, todos, era mandatorio. Le dije: pero yo soy cristiano. Y era bien grosero. Y me decía: no hay permiso, te voy a correr, puras de esas. Bueno, está bien, pero nomás te aviso, no quiero dejarte el trabajo tirado, busca a alguien porque yo no voy a venir. Te voy a correr, no vengas, ya no te presentes. Bueno, busca a alguien. Pues no te estoy amenazando, pero no quiero que la máquina pare porque yo no voy a estar. Y no llegué. Y al otro día fui y prediqué, estuve donde mi pastor me dijo que tenía que predicar, prediqué lo que mi pastor me indicó que tenía que predicar. Llegué a la casa y le dije: vieja, ahora sí, ¿no te darán más horas en el trabajo? Le dije. Que el mayor ingreso lo teníamos de mi trabajo. Entraba a las 4 a las 5 de la mañana, no recuerdo. Pero pues ya no me paré porque ya me corrió. Dijo: si no vienes, ya no regreses al trabajo. Y entonces 6:30 de la mañana mi teléfono estaba suene y yo: qué lata, ya ni el día que me corrieron me dejan descansar. Y contesto el teléfono y otra vez: ¿dónde estás? Pues en mi casa. ¿Qué estás haciendo? Pues me dijiste que no venía. Te quiero aquí en 5 minutos. Sí, vivía 5 minutos. Yo dije: te cuelgo, me regreso a mi trabajo. ¿Por qué? Porque en un momento tienes que tomar la decisión. Es duro. Si obedezco a Dios, tal vez voy a perder mi trabajo. Pero si pierdo mi trabajo, Jesús dijo: no te dejaré huérfano, estaré contigo todos los días de tu vida. Y yo sé que el Señor no me va a dejar. Y yo sé que si obedezco y estoy en el lugar que Dios quiere y sirvo a Dios, el Padre se va a glorificar en el servicio que yo haga. Entonces el deseo de tu corazón debe de ser glorificar a tu Padre, no buscar tu propia gloria. Si tú estás buscando, es que quiero otro carro mejor, es que quiero más horas, es que quiero comprar muebles nuevos, tú tienes que hacerte una pregunta: ¿realmente he rendido mi vida a Cristo? ¿Realmente estoy queriendo servir a Dios o estoy queriendo buscar el beneficio de ser un hijo de Dios? Pues te tengo una mala noticia, mala noticia para ti, para mí ya lo superé hace años. Pero la mala noticia es que no hay beneficio. La vida nueva está colmada de las bendiciones de Dios para tu vida. Dice que todas las cosas escucha eso, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, la nueva vida en Cristo, nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que tú necesitas, pero todo lo que necesitas en la vida nueva. Entonces no vas a tener todo lo que necesitas, lo que Dios quiere darte, lo que Él quiere entregarte, la verdadera bendición de Dios, la que enriquece y no añade aflicción, la bendición que cubre tu casa, que cubre tu familia. Esa bendición viene cuando yo rindo mi vida. Ese es el beneficio, o esa es la recompensa que recibo del Señor cuando yo realmente decidí renunciar y rendir mi vida a seguir al Señor. Hace
5 minutos antes de entrar a la iglesia, mi esposa y yo estábamos en el carro y me dijo, estamos hablando, la otra semana anunciamos no hay servicio, todos vamos a ir y vamos a ir a Salinas, la otra semana no hay servicio. Y entonces pensó mi esposa, no hay servicio, no va a haber servicio, no hay diezmos y no va a ser una semana difícil. Dije, difícil la vida que llevamos sin Cristo, pero tenemos tantos años. Y le dije, y delante de Dios te lo digo, le dije, primero es obedecer las instrucciones de mi pastor y estar donde Dios me dice que tengo que estar, y lo demás que Dios se encargue. Él es mi proveedor, yo no soy el que proveo en mi vida. Él es el que suple todas mis necesidades, y Dios me suple de una o de otra manera, pero sin comida y sin techo no me voy a quedar. ¿Por qué? Porque cuando tú rendiste tu vida, entonces encuentras la vida de Dios. Amén, dale un aplauso al Señor. Alan, ¿me ayudas por favor? Termino. Primera de Corintios capítulo 15, verso 26 al 28. Primera de Corintios capítulo 15, verso 36 al 38. Sí, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o sea de grano. Dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Verso 42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Se siembra en qué? En corrupción. Resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Déjenme leer la Biblia amplificada. El verso 42 dice, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. El cuerpo que se siembra es corruptible y se descompone, pero el cuerpo que resucita es incorruptible, inmune a la corrupción. 43. Se siembra con deshonra y humillación, se levanta con honra y gloria. Se siembra en debilidad y enfermedad, se resucita en fuerza y se dota de poder. Es decir, esto viene cuando hay la resurrección. Cuando nos habla de la resurrección de Cristo y habla de la resurrección de los muertos en el día venidero, en el día del juicio. Pero la palabra me enseña qué es lo que sucede cuando el grano de trigo cae. Sígame en esto y termino. Cuando el grano de trigo siembra y cae a la tierra y vuelve a salir, dice, no es el grano que cayó el que sale, sino cuando cae ese grano muere y sale con un cuerpo diferente, el cuerpo que Dios quiere darle, pero no sale el mismo grano, sale algo diferente. Diga conmigo, algo diferente. Ni siquiera es igual a la planta de la cual cayó ese grano, es algo diferente. Entonces dice la Escritura que cuando el cuerpo cae o muere, es un cuerpo que es lleno de corrupción. Hablando de la naturaleza pecaminosa del hombre. Es un cuerpo que muere o cae en corrupción, pero que vuelve a la vida en un cuerpo incorruptible. Es un cuerpo que se siembra en debilidad y en enfermedad, pero cuando sale nuevamente no sale la semilla de enfermedad y no sale la semilla de debilidad, sino sale un cuerpo lleno de poder, lleno de gloria. Y ese está hablando del grano que se siembra. Y nuestra vida tiene que ser de esa manera. Cuando nosotros somos sembrados, dice, es sembrado en deshonra. Y cuando sale nuevamente ese grano, sale de una manera honrosa. Diga conmigo, honrosa. Esa es la vida nuestra. La vida nuestra sin Cristo o una naturaleza de pecado es una vida llena de deshonra,
llena de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, llena de debilidad. Pero cuando el grano de trigo cae, el apóstol está enseñando, y sale, entonces sale con un cuerpo glorificado. Ya no sale el mismo grano lleno de opresión, lleno de enfermedad, lleno de debilidad, lleno de dolor, de tristeza. Cuando sale, es un grano que sale, un cuerpo lleno de poder, un cuerpo que ha sido glorificado. Diga glorificado. Por eso Jesús dijo, ha llegado la hora en que glorifiques a tu Hijo, pero no se refería a que tuviera cosas, que tuviera los reinos, sino se refería a la muerte y la resurrección. Y él sabía que la única manera de poder ser glorificado y que el cuerpo que nosotros, al Jesús que conocimos en la cruz del Calvario, un cuerpo que fue lacerado, un cuerpo que estaba desnudo, y lo desnudaron para causarle vergüenza. Él llevó nuestro oprobio, nuestra vergüenza. Vimos a un Jesús lleno de heridas, un cuerpo lleno de dolor y sufrimiento en la cruz del Calvario. Vimos a un cuerpo agonizante esperando la muerte, un cuerpo lleno de debilidad, y él dejó de respirar porque su cuerpo se debilitó tanto, estaba agonizando hasta que murió. Pero cuando nosotros vemos a Jesús en Apocalipsis, no lo busque, solo escuche. Apocalipsis 1:11 dice: yo soy el alfa y el omega. Es Cristo resucitado y ascendió a la presencia de Dios. Y ahora cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, Jesús se aparece a Juan, pero ya no se aparece ese cuerpo débil, ese cuerpo lacerado, ese cuerpo lleno de dolor y de sufrimiento. Ahora se presenta de una manera muy diferente y le dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante a hijo de hombre. Ponga atención, vestido de ropas que llegaban hasta sus pies. Ya no estaba desnudo, ahora tenía una ropa que llegaba hasta sus pies, ceñido por su pecho con un cinturón de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno lleno de fuego. Su voz como un estruendo de muchas aguas, una voz potente. Ya no había debilidad. Tenía en su diestra 7 estrellas y en su boca, y de su boca salía una espada de 2 filos, y su rostro era como un sol resplandeciente en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Ya no vemos el mismo Jesús, porque por eso dijo: es necesario que el grano de trigo caiga. Porque era necesario, porque si no caía a tierra iba a quedar solo. Pero después de la resurrección, no solamente vino la salvación para todos nosotros, pero también se le dio un cuerpo glorificado, un cuerpo lleno de poder. Un cuerpo que sus ojos, dice, eran como llama de fuego, su boca una espada aguda de 2 filos. Era algo tan fuerte, tan poderoso, que simplemente su voz hizo que Juan cayera, sus fuerzas se fueran y cayera a sus pies, simplemente por la presencia y la voz de Jesús. Vemos un Jesús completamente poderoso, glorificado. Eso es lo que sucede en la vida nuestra cuando nosotros morimos. Entonces somos glorificados por el Padre. Por eso vemos a un Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, que era un religioso y que era asesino porque consentía en la muerte de los cristianos. Pero cuando se cae del caballo y cae a tierra, dice la palabra, cuando se encuentra con Jesús y rinde su vida y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Pero Saulo le dice: ¿qué quieres que haga? Y entonces se rinde. ¿Cómo le dijo? ¿Qué quieres que haga?
Y entonces ahí en ese momento muere Saulo de Tarso, un religioso, perseguidor de la iglesia y asesino. Y en ese momento nace un nuevo hombre llamado Saulo, el gran apóstol que llevó el evangelio a todos que no, los que eran gentiles, que no eran del pueblo de Dios, y sembró iglesias por todos lados y habló revelación profunda de la gracia de Dios, cosas que ni los apóstoles que habían caminado con Jesús lo entendían. Tenía tanta revelación, tanta sabiduría, tanta gracia, tanta unción había en él, pero era un religioso. Antes fue un religioso, fue un perseguidor de la iglesia que causaba mucho daño a los hermanos y era un asesino. ¿Cómo se convirtió en aquel gran apóstol? Porque murió, porque rindió su vida. Simón, un hombre todo disparejo, le llamo yo, con un carácter completamente disparejo, un hombre frustrado, quebrado en su negocio. Era pescador y no pescaba nada, ni un pescadito toda la noche, y tenía que pagarle a todos los empleados. Pero Jesús vino y le dijo: deja la red, sígueme y te haré pescador de hombres. Si yo hubiera sido, ¿y eso para qué me sirve? Yo no voy a comer, mi esposa no va a comer y encima tengo a la suegra en casa. Dijo: ¿eso de qué me sirve? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a ganar? Pescador de hombres, qué bonito título, pero no me sirve de nada para esta vida. No fue así. Pedro dejó las redes y entonces dejó de ser Simón, que quiere decir, ponga atención, Simón, su nombre quiere decir caña sacudida por el viento. Y así era Pedro. Pedro estaba frustrado en un negocio que no le producía, pero decidió seguir a Jesús y servir. Diga conmigo: servir a Jesús. Y entonces Simón dejó de ser Simón y Jesús le cambió el nombre a Pedro, que es Petra, piedra. Jesús es la roca en el cual la iglesia es fundada, la piedra que desecharon los edificadores, que vino a ser cabeza de ángulo donde la iglesia se cimienta. En otras palabras, Jesús es el fundador y el cimiento de la iglesia. Pero a Pedro le dijo: ya no vas a ser más una caña endeble, ahora eres una roca, eres Petra, eres una roca, eres Pedro. Alguien: yo soy piedra, ahora Pedro, eres como yo soy piedra, el cimiento, pero tú eres una roca para la iglesia, Pedro. ¿Cómo la vida de un hombre, de una mujer puede cambiar? ¿Cómo puede dejar de ser lo que era, que nadie da valor por nosotros? Y cómo Dios puede transformar la vida de una persona que nació en medio del dolor, que nació en el fracaso y que vivió de una manera perdida. ¿Cómo puede Dios usar la vida de una persona para glorificar su vida y mostrar la gloria de Dios al mundo? ¿Cómo puede pasar? Porque lo que Dios quiere es mostrar su gloria al mundo a través de ti. Pero para que eso suceda, tú tienes que morir, tienes que rendir tu vida. Y una vez que rinde tu vida, la gloria de Dios te cambia, te transforma, hace una nueva criatura de ti, cambia toda tu vida para poner su gloria en ti y que el mundo conozca la gloria de Dios. Y después de que haya conocido la gloria de Dios, entonces glorifiques cada vez más al Padre Celestial con tu vida. Esa es una vida llena de bendición, pero primero hay que morir. Lo dije la semana pasada, pero si te dijeron que viniendo a la iglesia tu vida iba a cambiar, te engañaron, te mintieron. Tu vida no cambia por venir a la iglesia, tienes que venir porque es el deseo de Dios. Pero puedes venir toda tu vida y ser la misma persona con los mismos problemas de hace 20 años. Puedes rendir tu vida y decirle: Señor, yo no quiero dirigir más mi vida, yo quiero entregarte el volante, yo quiero que tú me dirijas, yo quiero estar donde tú quieres que esté, quiero hacer lo que tú quieres que haga. Eso es servir. Por eso le dijo: donde yo esté, ahí estará mi servidor y mi Padre le glorificará. ¿Por qué el Padre entregará gloria a la iglesia?
porque seremos verdaderos seguidores y servidores de Cristo, pero tienes que morir. ¿Cuántos planes tienes en mente? Quiero irme a mi país, quiero construir la casa, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y tienes muchos planes. Rinde tus planes. Ríndete a Jesús y deja que Él haga una nueva criatura en ti. Deja que Él cambie tu vida. Deja que Él te muestre la gloria del Padre y la gloria que tiene preparada para esta generación en esta ciudad. Dios va a manifestar su gloria a través de su iglesia. Su iglesia eres tú. Tú estás pensando que la gente tiene que venir a la iglesia para que vea la gloria de Dios. La gente va a ver la gloria de Dios en ti y te va a seguir a la iglesia. Pero la gente no quiere seguir a alguien donde no hay gloria. Por eso quieres convencer a la gente, pero cuando tú te rindes a Jesús. Por eso dijo: si yo muriere, a todos atraeré a mí. Cuando Dios derrama su gloria sobre tu vida, la gente te va a seguir. A la iglesia te va a seguir donde tú le digas, porque va a ver la gloria de Dios. Por eso una persona renuncia a todo, porque ha visto la gloria de Dios. El mayor deseo de mi corazón, y te lo digo sinceramente, el mayor deseo de mi corazón es ver a todos tus hijos, tu esposo, tu esposa, que sirvan juntos al Señor y que sean bendecidos. Que sea una familia sana, restaurada. Ese es el deseo de mi corazón. El deseo de mi corazón es que tus hijos enseñen a sus hijos a amar a Dios, a seguir a Dios, y que sea una generación realmente de servidores. Pero no podemos perder otra generación más. No podemos perder la familia, no podemos perder los hijos. Pero recuerda que si no te niegas a Jesús, no niegas tu vida y la entregas a Jesús, puedes perderlo todo. Puedes perder la casa, puedes perder el matrimonio, perder los hijos, perderlo todo, simplemente por tratar de cumplir tus propios sueños. Amén. Pongámonos de pie. Padre, damos gracias.